Los pensamientos son como nubes, me dijo mi maestro una vez. Vienen y se van, pero tú no eres el cielo que se nubla, eres el cielo mismo. Desde la mirada budista, los pensamientos negativos no son enemigos que debamos combatir con fuerza, sino visitantes momentáneos que pasan por la mente como el viento entre las ramas. Lo primero que debemos entender es que no somos nuestros pensamientos. Estos surgen de la misma manera que brota el agua de una fuente, de patrones y condiciones que hemos acumulado con el tiempo. Sin embargo, no tienen poder alguno si no les prestamos atención. Recuerda que recién llego a YouTube. Tu suscripción es muy importante para mí. Te lo agradezco. Mi maestro solía decir que los pensamientos negativos aparecen cuando nos desconectamos del momento presente. Nacen del apego al pasado o de la ansiedad por el futuro. Nos susurran historias que, aunque parecen reales, no son más que sombras en la cueva de la mente. El problema no es el pensamiento en sí, sino la importancia que le damos, solía decir con serenidad, como el viajero que se detiene bajo una tormenta creyendo que nunca pasará. Aprender a manejar los pensamientos negativos no consiste en luchar contra ellos. Cuanto más luchamos, más fuertes se vuelven, como el río que se agita cuando intentamos contenerlo. En su lugar, debemos aprender a observarlos sin juzgarlos, sin identificarnos con ellos. Esa es la primera lección, la no resistencia. Lo que rechazas persiste, lo que abrazas se desvanece. Imagina que tu mente es un templo. En ese templo, los pensamientos negativos son visitantes, no residentes. No puedes evitar que entren, pero puedes decidir cuánto tiempo se quedarán. Ellos solo permanecen si les ofreces un asiento en tu mente. Cuando un pensamiento negativo aparezca, no lo expulses, dijo mi maestro, mientras encendía un incienso. Invítalo a sentarse contigo, como si fuera un viejo amigo, pero no le ofrezcas nada más que tu atención. La clave para lidiar con los pensamientos negativos es aprender a observarlos sin juicio, sin etiquetarlos como buenos o malos. Cuando observas sin involucrarte, el pensamiento pierde fuerza, como una sombra que se disuelve al amanecer. Esta práctica es como mirar una tormenta desde una cueva. Sabes que los truenos son ruidosos, pero también sabes que no pueden tocarte. El pensamiento es solo una nube pasajera, susurraba mi maestro. No importa cuán oscura parezca, siempre se mueve. En la meditación, cuando surge un pensamiento negativo, el primer paso es reconocerlo. Esto es solo un pensamiento. No tienes que pelear con él ni seguirle el juego. Lo que importa es darte cuenta de que está allí, mirarlo como si fueras un espectador y, después, dejarlo ir. Mi maestro me enseñó una técnica sencilla. Cada vez que un pensamiento negativo emergía, debía llevar mi atención a la respiración. Siente cómo entra y sale el aire, me decía. Permite que tu respiración te ancle en el presente, porque los pensamientos no pueden sobrevivir en el ahora. La mente errante vive en el pasado y en el futuro. La paz, en cambio, habita en cada inhalación y exhalación. Al principio, mi mente se resistía. Quería aferrarse a las historias que los pensamientos negativos contaban, pero con el tiempo comprendí que esas historias eran como espejismos, ilusiones que solo me atrapaban si las seguía. Descubrí que podía mirar esos pensamientos desde la distancia, como un espectador que observa las olas romper en la orilla, sin dejarse arrastrar por ellas. No eres la ola, eres el océano, me recordaba mi maestro. Las olas van y vienen,
pero el océano siempre permanece. Al observar sin juicio, comenzaba a ver que los pensamientos no eran más que hábitos mentales. Ellos surgían una y otra vez, pero mi relación con ellos empezó a cambiar. Ya no los veía como amenazas, sino como parte del flujo natural de la mente, que podía pasar sin necesidad de intervenir. La respiración es la cuerda que te rescata del abismo mental, me dijo mi maestro una mañana, mientras las montañas aún dormían bajo la neblina. Cada vez que un pensamiento negativo emerja, vuelve al aliento, pues él siempre está contigo, como un amigo fiel. Los pensamientos negativos no pueden coexistir con la conciencia plena de la respiración. La mente necesita del pasado o del futuro para alimentar sus historias, pero la respiración siempre sucede en el presente. Así, cada inhalación y exhalación se convierte en un ancla, una puerta que te devuelve a la calma interior. Mi maestro me enseñó una práctica simple. Cuando un pensamiento negativo te asalte, respira profundamente 3 veces y en cada exhalación siente que dejas ir aquello que te perturba. No lo fuerces, simplemente obsérvalo disiparse. Esta técnica se convirtió en mi refugio. No había pensamiento tan oscuro que no se debilitara ante el poder del aliento consciente. Cuando mi mente intentaba arrastrarme a las tormentas del juicio o la culpa, simplemente respiraba, y en cada respiración encontraba una pequeña victoria, un momento de claridad. El aire que inhalas es nuevo, fresco. No lo contamines con pensamientos viejos, solía decirme. Cada aliento es una oportunidad de comenzar de nuevo. Descubrí que el aliento no solo me ayudaba a salir de la espiral de pensamientos negativos, sino que me recordaba la impermanencia de todo lo que sucede en la mente. Así como la respiración entra y sale, cada pensamiento surge y se disuelve. No es necesario retenerlo, y menos aún luchar contra él. Simplemente lo dejo pasar con la misma naturalidad con la que dejo ir cada exhalación. La paz no es ausencia de pensamientos, sino presencia consciente en medio de ellos, me dijo un día, con la sabiduría que solo el silencio profundo puede dar. Y poco a poco, empecé a entender que cada vez que volvía a mi respiración, me encontraba con una verdad más profunda. Los pensamientos solo tienen el poder que yo les doy, y si podía dejarlos ir con cada exhalación, no había razón para temerlos. Cada respiración es un recordatorio de que todo, incluso el sufrimiento, pasa, repetía mi maestro. Y en ese pasar está la libertad. El sufrimiento nace de resistir lo que es, me dijo mi maestro, mientras observábamos las flores secarse al final de la temporada. Pero lo que aceptas con amor deja de tener poder sobre ti. Uno de los secretos más profundos que descubrí es que no puedes disolver los pensamientos negativos rechazándolos. Cada vez que te resistes a ellos, crecen con más fuerza. El Wu Wei de la mente es la aceptación amorosa, dejar de pelear con lo que surge y en su lugar recibirlo con suavidad, como recibirías a un niño perdido en medio de la noche. Abraza tu oscuridad como si fuera una parte de ti que olvidaste cuidar, me decía mi maestro, porque en el abrazo se disuelve el miedo. Aceptación no significa rendición ni complacencia, sino un reconocimiento claro y sereno de lo que está presente en tu mente. La próxima vez que surja un pensamiento negativo, míralo con curiosidad, como si nunca antes lo hubieras visto. Pregúntate, ¿qué intento evitar con este pensamiento? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? A menudo, los pensamientos negativos son mensajeros disfrazados, aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o rechazado.
Aceptar su presencia con amabilidad nos permite integrarlos y liberarlos, sin necesidad de juzgar lo que surge. Mi maestro decía, si persigues al lobo, huirá más rápido. Si lo invitas a sentarse junto a ti, descubrirás que tal vez solo tenía hambre. La aceptación amorosa es como dejar la puerta abierta sin miedo a los visitantes. Permite que el pensamiento negativo entre, pero no lo alimentes. Míralo, reconócelo y déjalo ir. En este proceso, descubres que no hay pensamiento tan oscuro que no pueda ser transformado por la luz de la conciencia amorosa. Cada vez que aceptas un pensamiento sin resistirlo, sanas una parte de ti mismo, decía mi maestro con una sonrisa. Es como encender una lámpara en un rincón oscuro. Poco a poco, comencé a notar que la práctica de la aceptación liberaba la energía atrapada en los pensamientos negativos. Lo que antes parecía una batalla interna, se fue disolviendo en una calma profunda. Descubrí que, al aceptar lo que surge, el pensamiento pierde su carga emocional y se convierte simplemente en una nube pasajera, sin tormenta que le siga. El amor hacia uno mismo no es eliminar lo negativo, me recordaba el maestro, sino aprender a caminar con ello, sin que pese más de lo necesario. Así, la aceptación amorosa se convirtió en un faro en mi camino. No había pensamiento que no pudiera recibir, sentir y luego dejar partir, sabiendo que, al hacerlo, recuperaba una parte de mi libertad interior. Lo que cargas innecesariamente se convierte en una cadena, dijo mi maestro una tarde, mientras dejábamos que el viento llevara las hojas caídas del árbol. La verdadera libertad radica en soltar, no en aferrarse. Los pensamientos negativos suelen persistir porque los sostenemos con apego, ya sea por miedo, culpa o por la costumbre de identificarnos con ellos. El arte de soltar no significa ignorarlos, sino dejarlos ir conscientemente, como si abrieras la mano que sostiene un puñado de arena. Si aprietas la arena con fuerza, se te escapa entre los dedos. Si la sostienes con suavidad, permanece contigo un momento y luego se va por su propia voluntad. Mi maestro me enseñó que soltar no es un acto de desesperación, sino de sabiduría. Al soltar, reconoces que no puedes controlar lo que surge en la mente, pero tampoco necesitas retenerlo. Es una práctica de profunda confianza en la naturaleza del flujo de la vida. Cuando un pensamiento negativo aparecía, me enseñó a responderle con gratitud. Gracias por venir, pero ya no te necesito. Al agradecer incluso los pensamientos difíciles, les quitaba su carga emocional y el poder que tenían sobre mí. Esta actitud transformaba la experiencia. Ya no era una batalla, sino un encuentro breve, como un saludo al viento que pasa. Cada pensamiento es una ola, solía decirme, y tú eres el océano que permite que las olas vengan y se vayan sin perderse a sí mismo. Descubrí que soltar no es un abandono, sino una liberación suave y consciente. La mente no necesita estar siempre ocupada, tiene derecho a la calma. Cada vez que soltaba un pensamiento, sentía que la mente respiraba un poco más libre. Era como si quitara una piedra de mi mochila interna y pudiera caminar más ligero. Aquello que sueltas, te suelta a ti, me dijo mi maestro un día, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte. Esta práctica de soltar se fue extendiendo a otras áreas de mi vida. No solo solté pensamientos negativos, sino también expectativas, resentimientos y preocupaciones. Dejé de pelear con lo que no podía controlar y, al hacerlo, encontré una nueva libertad. La vida no es algo que puedas apretar entre tus manos. Es algo que debes dejar fluir, me recordaba. Y así comprendí que el arte de soltar no solo aplicaba a la mente, sino a la existencia misma.
Soltar es confiar en que todo tiene su tiempo, su curso y su desenlace, más allá de nuestra voluntad. Es una invitación a descansar en la certeza de que no es necesario sostenerlo todo. Cuando el agua del estanque deja de moverse, el reflejo de la luna aparece claro y perfecto. Me dijo mi maestro, observando un lago inmóvil bajo la noche estrellada. De la misma forma, cuando los pensamientos se aquietan, tu verdadera naturaleza se revela. La paz interior no se encuentra luchando contra los pensamientos negativos, sino más allá de ellos. Al aprender a soltar y aceptar, empecé a experimentar momentos de profunda quietud. Eran instantes breves al principio, como el destello de una estrella fugaz, pero con el tiempo, estos espacios de calma se alargaron, como un amanecer que se despliega lentamente. Mi maestro me enseñó que la paz que buscamos no se encuentra en la ausencia total de pensamientos, sino en la capacidad de verlos sin identificarnos con ellos. Incluso cuando los pensamientos negativos surgen, la paz puede coexistir, como el cielo que permanece intacto a pesar de las nubes pasajeras. La mente es como el viento. Nunca deja de moverse completamente. Pero tú no eres el viento. Eres el espacio en el que el viento danza. Empecé a comprender que la verdadera libertad mental no era controlar los pensamientos, sino estar en paz con ellos, sin importar su naturaleza. Esta paz es el espacio entre los pensamientos, una quietud presente que se hace más clara cuanto más la practicas. Mi maestro me mostró cómo usar la meditación como un espejo para la mente. Sentarme, cerrar los ojos y observar. No había necesidad de analizar ni de resolver nada, solo de ver. Cada vez que un pensamiento aparecía, lo saludaba suavemente y lo dejaba ir. Si otro tomaba su lugar, hacía lo mismo, como un guardián que abre las puertas del templo, sin detener a quien entra ni a quien sale. No necesitas arreglar los pensamientos para encontrar paz. Solo necesitas dejar de seguirlos. Descubrí que cada pensamiento era como una ola, pero el océano de mi ser permanecía inalterado. Cada vez que dejaba de aferrarme a un pensamiento negativo, sentía cómo mi interior se expandía. Era como si mi mente, antes tan estrecha y cargada, comenzara a abrirse hacia una vastedad infinita. La verdadera paz es como el silencio profundo entre dos notas de una melodía. No lo puedes forzar, solo reconocerlo cuando surge, dijo mi maestro, tocando suavemente una campana. Con el tiempo, incluso los pensamientos más insistentes comenzaron a perder su urgencia. Ya no necesitaba huir de ellos ni resolverlos de inmediato. Había descubierto que siempre, detrás de cualquier tormenta mental, estaba la quietud amorosa del presente, esperando ser reconocida. Y así, aprendí que la mente no necesita ser un campo de batalla, sino un jardín donde las semillas de pensamientos vienen y van con libertad, sin necesidad de controlarlas. Al final, los pensamientos no son más que ecos del pasado o anticipaciones del futuro, me dijo mi maestro en nuestra última charla. Pero la paz, esa que buscas, solo habita en el presente. En este camino, aprendí que combatir los pensamientos negativos no es cuestión de fuerza, sino de claridad y amor. Es comprender que tú no eres tus pensamientos, sino el espacio vasto y eterno en el que estos surgen y desaparecen. Con cada respiración consciente, con cada momento de aceptación y cada acto de soltar, descubrí que siempre tuve dentro de mí la paz que tanto buscaba. El secreto no es silenciar la mente, sino aprender a escuchar su ruido sin perderte en él, me dijo mi maestro antes de despedirnos. Porque cuando dejas de identificarte con cada pensamiento,
regresas a la verdad de quien realmente eres. La verdadera libertad no está en controlar los pensamientos, sino en dejar de ser esclavo de ellos. Aprendí que siempre puedo elegir mi relación con lo que surge en mi mente. Puedo pelear, resistir o simplemente estar presente, observar y dejar ir. Y cada vez que elijo no involucrarme en la tormenta mental, encuentro la calma profunda que siempre estuvo allí, esperando que la recordara. Cada pensamiento es una puerta, pero no todas las puertas deben abrirse, decía mi maestro. Camina ligero, elige solo las que te lleven más cerca de ti mismo. Y así, entendí que la mente no es enemiga ni aliada, es solo una herramienta. El verdadero trabajo espiritual es aprender a usarla sin identificarse con ella, sabiendo que más allá del ruido, más allá del pensamiento, está el ser que observa en silencio, eternamente en paz. Cuando te sientes perdido en tus pensamientos, solo vuelve a tu respiración, me recordaba mi maestro, porque la respiración es tu hogar, el puente que siempre te traerá de vuelta a ti. Ahora sé que, aunque los pensamientos negativos puedan surgir, ya no tienen poder sobre mí. Puedo saludarlos con amabilidad y dejarlos ir con cada exhalación, como hojas que se desprenden de un árbol en otoño. La tormenta ya no me asusta, porque he aprendido a encontrar refugio en la calma de mi propio ser. Recuerda esto, dijo mi maestro, mirándome a los ojos por última vez. El que conoce la paz dentro de sí, nunca vuelve a perderse. Y así, con cada día que pasa, sigo caminando el sendero de la vida con ligereza, sabiendo que no hay pensamiento, por oscuro que sea, que pueda arrebatarme la claridad del presente. Pues la verdadera libertad está en recordar que tú siempre fuiste el cielo, inmenso y abierto, y que cada nube, por densa que parezca, tarde o temprano, se disuelve. Fluye con la vida y confía, me dijo mi maestro mientras el viento acariciaba su rostro. Porque la paz no es algo que se encuentra afuera. La paz siempre fue y será tu esencia.